Esta semana continúa lo que se ha descrito como el evento de televisión por cable de mayor duración en la historia. Es la Semana del Tiburón, un clásico del canal Discovery desde 1988. En promedio, el canal Discovery produce más de 20 horas nuevas de documentales para apoyar la Semana del Tiburón, la cual atraerá a más de 25 millones de espectadores, y por supuesto otras cadenas también han aprovechado la tendencia, incluyendo el Shark Fest de Nat Geo, que comenzó el 5 de julio de este año, y los maratones de Sharknado con diferentes nombres que estarán transmitiendo en Sci-Fi. Así que Poki y yo pensamos, ¿Por qué no de History? History deserves to be remembered. hablemos de los intentos de la Marina para proteger a sus marineros de los tiburones durante la Segunda Guerra Mundial. Los tiburones y las personas tienen una larga historia. Rebecca McPhee escribe en una edición de 2026 de la revista en línea Explorers Web que los dientes de restos de aldeanos en Omán, datados de hace unos 7000 años, incluían varios isótopos de nitrógeno que coinciden con los encontrados únicamente en depredadores marinos, específicamente tiburones. Es decir, las personas cazaban y comían tiburones en la prehistoria. Mientras tanto, un artículo de 2021 en Science News Explorers informa que, durante trabajos arqueológicos en una aldea prehistórica en Perú, Robert Benfer, un bioarqueólogo de la Universidad de Missouri en Columbia, descubrió los restos enterrados de un niño de unos 6000 años de antigüedad que presentaban marcas características de un ataque de tiburón. Es decir, los tiburones también comían personas en la prehistoria. Los tiburones eran bien conocidos por los pueblos antiguos que vivían cerca de los océanos y forman parte de los mitos de creación de los pueblos de todo el vasto océano Pacífico. También fueron mencionados por los primeros naturalistas, como Aristóteles, quien distinguió a los tiburones de las rayas en su obra del siglo IV a.C., Historia de los animales, y el erudito romano del siglo I a.C., Plinio el Viejo, quien en su obra Historia natural describió a los tiburones. 200 codos de largo, eso sería aproximadamente 300 pies, viviendo en el Océano Índico. Plinio señaló que los tiburones eran un peligro al que se enfrentaban los buzos que recolectaban esponjas marinas. Él escribe que los buzos tienen encuentros feroces con los tiburones, que atacan la ingle, los talones y todas las partes pálidas del cuerpo. Esto llevó posiblemente al primer registro de métodos para intentar ahuyentar a los tiburones. El único camino seguro es enfrentarse a los tiburones y asustarlos, ya que los tiburones temen a los hombres tanto como los hombres los temen a ellos. Pero quizá la descripción más aterradora de los tiburones en la antigüedad vino del historiador griego Heródoto en su obra del siglo V a.C., Las Historias. Heródoto escribe en el libro 6 de las Historias que durante la segunda invasión persa a Grecia, en el año 492 a.C., una flota liderada por el general persa Mardonio fue golpeada por una tormenta irresistible mientras pasaba por aguas traicioneras cerca del monte Athos. Se dice, de hecho, que el número de barcos destruidos fue de 300 y más de 20.000 hombres. Pero él continúa, porque como el mar que rodea el Athos está lleno de monstruos marinos, algunos fueron atrapados por estos y así perecieron, mientras que otros fueron estrellados contra las rocas, y algunos de ellos no sabían nadar y perecieron por esto, mientras que otros murieron de frío. No es seguro que Heródoto se refiriera a tiburones. Él usó la palabra griega cheia, que podría haberse referido a ballenas u otras criaturas marinas, pero los historiadores y biólogos marinos modernos en su mayoría coinciden en que estaba describiendo un ataque masivo de tiburones oportunistas. La llegada repentina de miles de hombres vulnerables en una zona reducida habría provocado un frenesí alimentario. Es difícil determinar exactamente cuánta licencia artística utilizó Heródoto. Era conocido por exagerar, pero la historia sería inquietantemente similar a los eventos que ocurrirían en otra guerra unos 23 siglos después. Desafortunadamente, para entonces, la Marina de los Estados Unidos aparentemente no había oído lo que le sucedió a los hombres de Mardonio. La amenaza de los tiburones para una persona que, como resultado de la guerra, quedaba a la deriva en el océano, fue reconocida por primera vez por los marineros mercantes. William Yarrow señaló en una edición de 2016 de la revista Smithsonian que sobrevivir a un ataque de un submarino alemán a menudo significaba enfrentarse a una serie de peligros, incluyendo fuego, explosiones, agua helada, tiburones, manchas de aceite en llamas y largas odiseas en botes salvavidas abiertos. No está claro cuántas bajas de la marina mercante pudieron haber sido causadas por tiburones, pero ciertamente quienes caían al océano se encontraban con ellos y les temían. En un trabajo de 2013 de José Castro de la División de Recursos Protegidos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, él señala que, en 1941, Henry Field, del Museo Field de Historia Natural en Chicago, estaba visitando la isla de Trinidad.
cuando escuchó a marineros mercantes cuyos barcos habían sido torpedeados y que se habían encontrado con tiburones. Noche tras noche, pensaba en estos hombres en el agua, aferrándose a balsas o botes salvavidas volteados o acostados en botes de goma con tiburones cortando el agua a su alrededor, señaló Field en su biografía de 1953. Le escribí un memorándum al presidente sugiriendo que intentáramos desarrollar un repelente para tiburones. El problema, sin embargo, señala Castro, era convencer a la Marina de los Estados Unidos de que los tiburones representaban un problema para quienes se encontraban flotando en el océano después de una batalla. La Marina respondió a la sugerencia de Field. Escribe Castro: no tenemos constancia de que alguien que haya prestado juramento a la Marina de los Estados Unidos haya sido mordido alguna vez por un tiburón. Una nota técnica de la Oficina de Aeronáutica de la Marina, fechada en diciembre de 1942, afirmaba que todos los tiburones son de hábitos carroñeros o se alimentan de peces, y que existen muy pocos casos auténticos registrados de mordeduras de tiburón. La nota continúa diciendo que el tiburón es un pez muy cauteloso, desconfiado del ruido, el movimiento y las formas desconocidas. Probablemente solo esa característica bastaría para que un tiburón se abstuviera de atacar a una persona que nada. El informe señala que los registros navales y los registros en el Boletín Médico Naval solo habían registrado 3 ataques de tiburón a personal naval desde 1907 y que no había casos en la Marina Mercante. Castro cita una edición de 1944 del Boletín Médico Naval, que la opinión predominante de la Marina antes de la guerra era que, dado que los incidentes auténticos de mordeduras de tiburón eran extremadamente raros, era un error reconocer el peligro proporcionando un repelente. Castro señala que la experiencia limitada de la Marina con ataques de tiburón podría haber tenido que ver con las condiciones en guerras anteriores. Las batallas navales de la Primera Guerra Mundial ocurrieron principalmente en climas fríos como el Atlántico Norte, donde los tiburones no solo son menos comunes, sino que el tiempo de supervivencia de un marinero en el agua fría era tan breve que la mayoría moría de hipotermia antes de poder ser rescatados. No fueron los tiburones en sí, argumenta Castro, sino el miedo a los tiburones lo que realmente motivó la acción. Janet Davis señaló en una publicación de 2021 de la Universidad de Texas que los periódicos locales de todo el país mantenían a civiles y militares por igual cautivados con frecuentes historias de barcos y aviones bombardeados en mar abierto. Los periodistas describían constantemente a los militares en peligro en la superficie del mar, que eran rescatados o morían en aguas infestadas de tiburones. El biólogo marino H. David Baldwin señaló en su libro de 1975, Shark Attack, que los tiburones representaban un problema importante de moral entre los pilotos y sobrevivientes de naufragios. El general de la Fuerza Aérea del Ejército, George Kenney, señaló que miras hacia abajo desde la cabina y ves los bancos de tiburones nadando alrededor. Nunca daban buena espina a quien volaba sobre ellos. La Marina decidió actuar. En junio de 1944, la Oficina de Aeronáutica de la Marina, junto con la Marina Mercante y la Fuerza Aérea del Ejército, solicitó al Consejo Nacional de Investigación que iniciara un proyecto para encontrar un repelente de tiburones para proteger a los hombres a la deriva en chalecos salvavidas. Joseph S. Narrows, de la Universidad de Washington, señaló que el desarrollo del Shark Chaser por parte de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fue el primer esfuerzo serio para desarrollar un repelente químico de tiburones. El trabajo se realizó bajo la dirección de William Douglas Burden, un miembro del patronato del Museo Americano de Historia Natural, y las pruebas se llevaron a cabo en la institución oceanográfica de Woods Hole. Pero el equipo tuvo dificultades. Al principio, escribió Burden más tarde, intentaron usar venenos. Los resultados, dice él, fueron desalentadores. Los venenos para peces más potentes, incluso en altas concentraciones, no funcionaron. El veneno mató a los tiburones en aproximadamente media hora, pero mientras tanto se comieron toda la carnada. Los sonidos supersónicos, los malos olores, los irritantes y diferentes tipos de nubes de tinta no funcionaron. Mientras el equipo seguía luchando, la Marina tomó un rumbo diferente. En 1944 publicaron un folleto para aviadores navales llamado Shark Sense. El folleto se suponía que debía calmar los temores sobre ataques de tiburones y ofrecer consejos sobre cómo un marinero o aviador que terminara en el océano podía defenderse de un tiburón. Era, opina Castro, un montón de tonterías. En su mayor parte, el folleto al estilo cómic simplemente desestimaba por completo la idea de los ataques de tiburones, afirmando que el principal obstáculo a considerar respecto a los tiburones, si te encuentras a la deriva en un chaleco salvavidas o una balsa inflable en aguas infestadas de tiburones, es el factor psicológico. Aún así, el libro ofrece consejos prácticos, sabiendo que Wallace J. Haswell, un cazador profesional de tiburones, creía que los tiburones no pueden ver objetos oscuros.
Así que, solo para estar seguro respecto a que los tiburones no ven objetos oscuros, si te caes al agua, mantén puestos tus calcetines y pantalones. Con suerte, el folleto sugería que si un tiburón te ataca, nades fuera de la línea del ataque. Agarres una aleta pectoral cuando pase y montes con él tanto tiempo como puedas aguantar la respiración. Y si tienes la suerte de estar armado con algún tipo de cuchillo y puedes alcanzarlo, ábrele el vientre al tiburón. Aunque el folleto sí reconoce que, hay que admitirlo, tus posibilidades de vencer a un tiburón alterado en el agua pueden no ser del 100%. Algunos consejos eran sin duda útiles. Por ejemplo, recomendar que los soldados heridos detuvieran el flujo de sangre tan pronto como se desengancharan del paracaídas. Esto, según razona el folleto, no solo puede evitar que los tiburones se sientan atraídos hacia ti, sino que también puede evitar que mueras desangrado. Aún así, Castro señala que es dudoso que alguien haya tomado demasiado en serio Shark Sense. Valdred se burló llamando al folleto el opio de la Marina de los Estados Unidos para los soldados en tiempos de guerra. Pero el opio se desvanecería porque, al final, Heródoto tenía razón. Aunque los hombres de Mardonio pudieron haber sido el primer caso registrado de un ataque masivo y oportunista de tiburones tras el hundimiento de una embarcación, no fue el único. Cabe destacar que, en 1845, el barco de tropas británico HMS Birkenhead se hundió frente a Sudáfrica después de chocar contra una roca. El hundimiento es el tema de otro episodio de The History Guy, pero al hundirse en aguas notoriamente infestadas de tiburones, se informó que numerosos sobrevivientes murieron por ataques de tiburones. Sin duda, más hombres murieron por agotamiento o exposición, pero la amenaza de los tiburones era real. Más recientemente, en noviembre de 1942, el barco de tropas británico RMS Nova Scotia fue torpedeado por el submarino alemán U-177 frente a la costa de Mozambique. Los sobrevivientes enfrentaron muchos desafíos, pero lo más aterrador eran los tiburones. Peter Snyman, un soldado sudafricano que sobrevivió al hundimiento, escribió más tarde: la muerte en otra forma también se cernía ominosamente. Un nadador solitario de repente gritó desesperadamente mientras era arrastrado hacia abajo. Burbujas ensangrentadas salieron inmediatamente a la superficie. Tiburones. En la historia del Océano Índico, nunca ha habido otro ataque de tiburón como este. Era como si un banco de devoradores de hombres hubiera aparecido de la nada. No está claro cuántos de los hombres que inicialmente sobrevivieron al naufragio fueron devorados por tiburones, aunque estimaciones históricas sugieren que entre 70 y 100 o más fueron víctimas de ataques de tiburón. El 11 de noviembre de 1943, el transporte de tropas estadounidense Cape San Juan sufrió un destino similar, siendo torpedeado por el submarino japonés Primere 21. El barco tenía 1,464 personas a bordo. Eric Nideros escribe en una edición de 2013 de Warfare History Network que la lista incluía a los 57 marineros civiles de la tripulación, 3 operadores de radio, 42 guardias armados navales y 1,340 pasajeros, compuesto por 3 unidades del Cuerpo Aéreo del Ejército, el Batallón de Ingenieros de Aviación 885, compuesto íntegramente por afroamericanos, el primer Escuadrón de Control de Cazas y la Compañía de Armamento de Aviación 253. De todo el gran contingente, se estima que solo entre 15 y 20 murieron por el torpedo. El resto entró al agua en una evacuación controlada. Las operaciones de rescate comenzaron en cuestión de horas. Joseph B. Healy escribe en su libro de 2017, Horror Indecible, los ataques de tiburón más mortales en la historia marítima. Son menos famosas las muchas historias de barcos que se hundieron en aguas infestadas de tiburones, con resultados espeluznantes, como el Cape San Juan, un barco de transporte de tropas estadounidense que fue torpedeado por un submarino japonés en el Océano Pacífico cerca de las islas Fiji. Casi 700 de los sobrevivientes murieron por ataques de tiburón. Alex Applebaum, un oficial a bordo del barco Liberty SS Edwin T. Meredith, que llegó para ayudar a rescatar a los hombres del Cape San Juan, le dijo a un periódico de San Francisco que todo ese tiempo el agua estaba infestada de hombres en balsas, hombres aferrados a los restos y hombres simplemente nadando. Los tiburones ya estaban ahí. Algunas de las balsas estaban parcialmente sumergidas, y vi que algunos de los hombres eran realmente arrastrados por los tiburones. Los tiburones en ambos casos no eran tiburones blancos, como los que viste en la película Tiburón, sino tiburones oceánicos de puntas blancas. Katie Hogue Moore, del Grupo de Defensa Ambiental Ocean Conservancy, explica que es menos probable que la gente haya oído hablar de esta especie porque pasan su tiempo en mar abierto, donde es menos probable que las personas los encuentren. Por lo tanto, es poco probable que atrapen al pequeño Alex Quinter en la playa de la isla Amity. Sin embargo, ella señala que,
Debido a que los tiburones oceánicos de puntas blancas pasan tanto tiempo moviéndose por aguas abiertas, sus comidas pueden ser escasas y poco frecuentes, así que intentarán comer cualquier alimento que puedan conseguir. Así que no es muy probable que te encuentres con un tiburón oceánico de puntas blancas. Pero si lo haces, bueno, eres comida. Además, quizás porque rara vez se han encontrado con ellos, los tiburones de puntas blancas son notoriamente poco tímidos con los humanos. Eso es notable debido a otro evento aterrador, quizás mucho más famoso. El 30 de julio de 1945, el USS Indianapolis fue torpedeado por el submarino japonés Panei-58. Tema de otro episodio de The History Guy. Unos 900 hombres sobrevivieron al hundimiento inicial, pero estuvieron en el mar durante 4 días y 5 noches antes de que llegara algún rescate. Y en ese tiempo, casi 2/3 de los sobrevivientes iniciales murieron. A pesar del monólogo de Quint en la película de 1977 Tiburón, los hombres del Indianapolis no fueron atacados por tiburones blancos, sino, como los hombres del Cape San Juan y el Nova Scotia, por tiburones oceánicos de puntas blancas. Existe la duda de cuántos murieron a causa de los tiburones. Sin duda, más murieron por heridas, agotamiento, deshidratación y exposición que por los tiburones, pero también había tiburones de puntas blancas. A pesar de los otros peligros, los tiburones eran particularmente aterradores. El sobreviviente Edgar Harrell fue citado en el periódico The Sun en 2019. Todo lo que escuchábamos era que devoraban vivos a hombres todos los días, todas las noches. Encontrabas a tu compañero, lo revisabas y descubrías que estaba destripado o que la parte inferior había desaparecido. El destructor USS Helm fue uno de los barcos enviados para rescatar sobrevivientes. Para cuando llegó, ya no quedaba nadie por encontrar. O ya habían sido rescatados o estaban muertos. El capitán del barco, el teniente comandante Albert Francis Hollingsworth, escribió en su informe de acción: aproximadamente la mitad de los cuerpos tenían mordidas de tiburón, algunos en tal grado que parecían más esqueletos que cuerpos. De 1 a 4 tiburones estaban en el área inmediata del barco en todo momento. En una ocasión, 2 tiburones estaban atacando un cuerpo a no más de 50 yardas del barco, y continuaron haciéndolo hasta que fueron ahuyentados por disparos de rifle. Castro señala a Riley: las ediciones posteriores de Shark Sense ya no decían que las posibilidades de que marineros náufragos y aviadores derribados fueran atacados por tiburones eran infinitesimales. En cambio, promovían otra cosa. El equipo de Burton seguía trabajando arduamente y tenía una nueva idea basada en la sabiduría popular de los pescadores de tiburones. Se decía que cuando se perdía un palangre para pescar tiburones, la zona dejaba de servir para la pesca de tiburones durante varias semanas, porque a los tiburones no les gustaba el olor de los tiburones muertos. Era una idea prometedora pero apresurada. Cisneros señala una preocupación después de que la historia del Indianapolis obligara a la Marina a acelerar las pruebas. El resultado final de sus esfuerzos apresurados fue el desarrollo del paquete químico conocido como Shark Chaser, o a veces etiquetado más formalmente como paquete de compuesto repelente de tiburones para chalecos salvavidas. Shark Chaser estaba compuesto aproximadamente por un 80% de tinte negro tipo nigrosina y un 20% de acetato de cobre, unidos por un aglutinante ceroso que permitía que se disolviera de manera controlada durante un periodo de 3 a 4 horas. El componente especial de tinte nigrosamina producía una nube negra visible para el usuario, y se decía que imitaba las secreciones defensivas naturales de moluscos marinos como el calamar y el pulpo. El componente de acetato de cobre cumplía 2 funciones adicionales. Primero, se reconoció que los iones de cobre inhiben la alimentación de los peces teleósteos, peces oceánicos grandes como el pez luna. Y en segundo lugar, se demostró que el acetato de amonio, un componente principal en la descomposición de la carne de tiburón, también era un inhibidor de la alimentación en las pruebas con un tipo de tiburón espinoso. Por lo tanto, se concluyó que la combinación de iones de cobre y acetato produciría un efecto inhibidor aumentado. Sin embargo, Cisneros señala que, debido a la urgencia en ese momento por un repelente, las pruebas sobre la efectividad de Shark Chaser fueron limitadas. No obstante, Shark Chaser pronto se convirtió en un componente integral del equipo de supervivencia de todo miembro de la Marina. Castro señala que la versión de 1959 de Shark Sense elogia las virtudes de Shark Chaser y su pastilla de tinte de nigrosamina que los aviadores derribados debían liberar en el agua, bajo la suposición de que repelería a los tiburones y ocultaría al aviador de la vista del tiburón. Concluía con: tu mejor protección es tu Shark Chaser. Los tiburones echan un vistazo a la magnífica aura negra que rodea a un piloto derribado y recuerdan que tienen asuntos urgentes en otro lugar.
La historia de la renuencia de la Marina a siquiera admitir los riesgos de los ataques de tiburón dice mucho sobre el pensamiento estratégico de la Marina durante la guerra, pero también dice mucho sobre su falta de interés en comprender estos peligros naturales, a pesar de la evidencia histórica. Sin embargo, todo el asunto plantea algunas preguntas interesantes, entre ellas, ¿por qué los ataques de tiburón a los sobrevivientes del USS Indianapolis parecen ser mucho más recordados que los ataques de tiburón a los sobrevivientes del Nova Scotia o del Cape San Juan? Pero quizá la parte más inquietante de todo esto es que la solución final demostró que la Marina realmente no había aprendido nada. El Shark Chaser se incluyó en los kits de supervivencia para los aviadores navales de Estados Unidos hasta 1976, cuando finalmente fue descontinuado porque se descubrió que su uso repetido era totalmente ineficaz. Un resumen de 1990 dijo que no era más que un útil apoyo psicológico para la época. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Y si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy. History deserves to be remembered en Cameo.